puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Hoy, como cada vez que conversamos con Marcelo Crovato, tenemos un tema que tocar que profundiza en el asunto de la ausencia de justicia en Venezuela, que es quizá lo que mueve estas conversaciones. Y una de las cosas fundamentales con las cuales se ha establecido un sistema para negar la justicia es la creación de instituciones a través de las cuales supuestamente la revolución chavista iba a garantizar que hubiese Estado de Derecho, porque según ellos antes no existía el Estado de Derecho. Y si bien esto podría discutirse, porque quizás en Venezuela el Estado de Derecho siempre ha sido una cosa pintada en la pared, es perfectible, pero pintada en la pared, lo que está ocurriendo con el chavismo es el acabose. En tal sentido, hoy con Marcelo Crovato queremos revisar una de esas instituciones del aparataje chavista que ha sido creado para dar una ilusión de justicia. Y ese aparataje se llama, o esa pieza del aparataje se llama la Defensoría del Pueblo. Marcelo Crovato, bienvenido. Gracias, Daniel. Saludos a todos. Saludos especialmente a los fanáticos del gran equipo. Ayer ganó con un jonrón de Gleyber Torres, un venezolano jonroneó en las grandes ligas y el equipo más grande de la historia ganó. ¿Está bien? Me he avisado, ya lo voy a tener entonces por costumbre, ponerme mi uniforme de los Bravos de Atlanta. Pero fíjate tú. Para la próxima me voy a poner la albiceleste, la camiseta de Argentina. Mira, Marcelo, hay un equipo que es experto en robarse la goma, ¿no? Que es el equipo de la Defensoría del Pueblo. Bien. Esa cosa fue creada en el marco de los cambios constitucionales que se hicieron en el 99. Crearon una nueva constitución y crearon la Defensoría del Pueblo. Y no solamente crearon la Defensoría del Pueblo, sino que crearon una instancia llamada Consejo Moral Republicano, de la cual forma parte esa Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es tu evaluación de esa entidad? ¿Defiende al pueblo? ¿Ha ayudado a que mejore la justicia? ¿Ha servido para algo tener una Defensoría del Pueblo estos 22 años? Bueno, esa es una institución que nació muerta. Porque, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo debería haber tenido como cabeza, como defensor del pueblo, como se hacía en la Cuarta República, que la Contraloría dependía del partido de oposición para evitar que el gobierno se pagase y se diese el vuelto, debía ser de oposición, porque si vas a investigar las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno, no puede ser que el gobierno sea el que las investigue, el que tenga todo. Entonces, lo lógico habría sido, si hubiesen querido hacer algo, que le hubiesen dicho la Defensoría del Pueblo la va a tener algún grupo de oposición, alguien que no esté ligado al gobierno. Al no hacerlo así, porque todos los defensores del pueblo han sido parte integral de la revolución, se ve que nunca tuvieron intención de investigar nada, nunca tuvieron intención de realmente defender a la gente. Cuando actuaban era más bien porque había una conveniencia política en hacerlo. Nunca les quedó muy claro lo que debían hacer ni por qué lo iban a hacer, y efectivamente jamás lo hicieron. En algunos casos pueden haber actuado y puede haber funcionado, pero el contexto general de la Defensoría del Pueblo no ha funcionado. Anteriormente había algo más o menos parecido, que era la Unidad de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República. La Defensoría del Pueblo tiene un marco de acción más amplio y pudo haber sido mejor, pero no lo fue. Simplemente fue completamente inoperante. Lo hemos visto en todos los defensores del pueblo que han pasado, pero el ejemplo máximo es Gabriela del Mal, que fue la defensora del pueblo durante la guarimba del 14, y ella ocultó todas las atrocidades que sucedían. Yo en ese entonces trabajaba con Foro Penal Venezolano y el equipo hizo denuncias muy bien sustentadas de horrores que acontecían. Y la Defensoría del Pueblo no tomó ninguna medida en absoluto, nunca supimos de nada. Pero ahora Gabriela del Mal
teóricamente Gabriela del Mar, pero no se lo merece, es Gabriela del Mal, porque es maligno ese ser, ocultó todo lo que había y ahora es una pieza de la oposición. Es la defensora de los derechos humanos de la oposición junto con la represora de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ahí vemos que es ese equipo que ocultó todos los crímenes cometidos, ahora son los que van a investigar y garantizar los derechos humanos. Ahora, Marcelo, había una preocupación con respecto al tema de los derechos humanos en Venezuela para el momento en que llega el chavismo al poder. Porque había ya, ¿cuál era la preocupación que había en aquel entonces? En aquel entonces ya habían acabado en Venezuela los episodios de guerra de guerrillas, etcétera. El problema que había estaba vinculado a los excesos policiales. Esa era la preocupación de la gente con respecto a los derechos humanos. Los excesos policiales en el sentido de que existieran grupos de ejecuciones extrajudiciales, de que existiera o lo que se llamaba grupos de exterminio y que normalmente terminaban convirtiéndose en peor el remedio que la enfermedad, porque siempre comenzaban igual. Iban a hacer labor de profilaxia social, eliminando a delincuentes supuestamente irrecuperables, pero al final entonces terminaban convertidos en un grupo de bandoleros que entonces ejecutaban al que le miró mal a la mujer o terminaban en cosas, bueno, como pasó con el grupo Gato, como pasó con otras experiencias. Esa era la preocupación que tenía la gente con respecto a los derechos humanos. Y la otra discusión era, ¿no?, dentro de eso, mejor dicho, dentro de la misma discusión, bueno, que no es posible que aquí se defiendan los derechos humanos solamente de los delincuentes. Los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos. Esas eran las discusiones que había. Es decir, en Venezuela no había una tradición de violaciones tensas de los derechos humanos de grandes y terribles casos como si lo hay en el Cono Sur, por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay, estos países que fueron víctimas de dictaduras donde hubo lamentablemente unos excesos represivos que hasta el día de hoy esa sociedad los mantiene vivos. ¿Era necesario crear una defensoría del pueblo en Venezuela? Bueno, malo no era. Yo no puedo ponerme el concepto porque siempre es bueno que haya un ente lo más imparcial y libre posible que pueda defender los derechos humanos. El problema es, uno, no hacerlo; dos, usarla para ocultar las violaciones, y ellos dejaron de encargarse de lo que debían. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela, como tú bien lo dijiste, no eran mayores. Había algunos excesos policiales y muchos eran castigados, otros no, totalmente cierto, pero no era un problema realmente grave, porque no era algo sistémico, era algo que sucedía de tanto en tanto. No es como ahora que todos los días uno ve cosas terribles. A mí me han llegado videos de gente que ha sido torturada en la calle, uno que porque no tenía mascarilla y le cayeron a batazos, lo que sucede en las cárceles, que por cualquier cosa la represión es terrible. Ahorita que está el grupo de respuesta inmediata de custodia, conocido como Carro Negro, que es el terror de los presos porque llegan torturándolos a todos, repartiendo golpizas y robando a los presos. Antes esas cosas podían suceder, pero era excepcional. En las cárceles hubo sucesos terribles, como los de La Planta, como la matanza del retén de Katia, pero eran hechos puntuales. Uno decía, qué horror, mira lo que llegó a suceder. Pero ahora es usual que eso suceda. Entonces, lamentablemente, no cumple una función y no era malo que existiese si lo hubiesen hecho bien. No, el tema se me pasó por alto decir que también la gran preocupación era el tema del asunto carcelario. O sea, en el segundo gobierno de Caldera, creo que en el segundo gobierno de Carlos Andrés y el segundo gobierno de Caldera empezaron a vivirse unas situaciones horrorosas en las cárceles venezolanas, que fueron el preludio a lo que vendría después, porque lo que se creó en las cárceles, en sitios como el retén de Cate, que bueno, que hubo hasta que volarlo en 1000 pedazos para ver si borrábamos el recuerdo de tantas barbaridades que ocurrían allí. Lo que ocurría en La Planta, lo que pasó en Sabaneta, lo que pasó en el propio retén de Cate el 27 de noviembre del 92, con una matanza que nunca se aclaró. Lo que pasaba en la colonia móvil en El Dorado, lo que pasaba en La Pica, lo que pasaba en el Marite,
todos esos sitios había algo y había una preocupación. Pero cuando se plantea la creación de la Defensoría del Pueblo, recuerdo que hubo, y cuando tú señalas lo del en manos de quién debería estar, la primera defensora del pueblo fue una señora que venía de ser fiscal de derechos fundamentales, que era conocida en el mundo del derecho. Señora Dilia era su nombre, en cualquier momento me acuerdo de su apellido. Esta señora, que además de eso se entiende, estaba en el chavismo, es decir, creía en ese proyecto, pero entendía cuál iba a ser su rol como defensora del pueblo, ¿no? Y lo asumió, que fue lo peor, ¿no? Entonces la nombraron defensora del pueblo y creo que duró una cosa así como 6 meses, no más de allí, porque cuando empezó a hacer su trabajo, eh, pues el chavismo no lo aguantó. Sí. ¿Por qué razón una defensoría del pueblo, habiendo otras instituciones? A mí siempre me llama la atención, Marcelo, que se intente solucionar un problema creando una institución o sacando una ley. Entonces, cuando hay suficientes leyes ya para... O sea, se necesita una defensoría del pueblo porque un policía no mate a un inocente, por ejemplo. Se necesita una defensoría del pueblo para que haya debido proceso. Eso está en las leyes. O sea, ¿para qué necesita una defensoría del pueblo? En otros países hay esta figura, esta institución. Existen organismos similares, le dicen el ombudsman. Entonces, sí existe, y quizá la diferencia con la fiscalía está su rango de acción un poco más amplio, porque las fiscalías de derechos fundamentales están muy limitadas. Yo recuerdo cuando fui director, había solamente 2 fiscales nacionales con competencia penitenciaria y trataban de llevar todas las cosas, pero era bastante complejo. Ya yo empecé a ver la etapa más difícil de prisiones. Pues todo esto que tú comentaste, que eran cosas terribles que sucedían, pero eran puntuales. Las matanzas y la situación de los planes no era lo usual, era algo excepcional. Pasó a ser lo usual. Entonces, no era malo que existiese un órgano que tuviese una completa autonomía, que no dependiese de más nadie sino de sí mismo para investigar estos hechos, que pudiese incluso llevar la acción penal, que pudiese intentarla remitir a Fiscalía los expedientes para que se procesen las violaciones de derechos humanos. Porque hay muchas cosas que la Fiscalía trata de llevarlas, perdón, la Fiscalía no, la Defensoría trata de llevarlas por conciliación, porque hay veces que simplemente si nos sentamos a conversar nos entendemos y no son hechos graves de violación de derechos humanos, son más malos entendidos o más de decir, mira, ¿te vas a empezar a portar bien, sí o no? Bueno, está bien, y ceden. Entonces, la existencia del órgano como tal no era malo, de hecho existían las defensorías delegadas en todo el país, existen. A mí me comentaron que si quería ser jefe de investigaciones de una, y la persona que me lo comentó después me dijo, pero es que tú nos vas a tirar durísimo. Y digo, ¿y tú qué crees? Eso es lo que debe hacer la Defensoría del Pueblo, debe investigar y tirarle duro al gobierno para obligarlo a caminar derecho para impedir la violación de derechos humanos, porque cuando se empiezan a castigar todas las violaciones, la gente dice, no lo voy a hacer más. Por supuesto que después de sugerírmelo, porque decían que por mi currículum yo podía estar muy bien ahí, dijeron, no, pero es que tú vas a causar muchos problemas. Y hasta ahí llegó la sugerencia. Hablando de problemas, la primera defensora del pueblo fue Dilia Parra Guillén. Era la señora, muy respetable, muy respetuosa, conocida en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Luego de ella tuvo del 99 al 2000, y en el año 2000 nombraron a un personaje llamado Germán Mundarain, que venía de ser un conocido abogado en penalista. Había sido inclusive en determinado momento abogado de Oscar de León en un juicio que tuvo Oscar de León, del cual salió sin problemas. Y luego, este señor tuvo 7 años. Germán Mundarain fue el más, ¿cómo se llama? El más repudiado en principio, y fue el que se ganó el remoquete de el defensor del puesto,
porque el señor era verdaderamente infame en sus posiciones y era capaz inclusive de defender más al gobierno que al pueblo, al cual supuestamente él tenía que defender. Luego vino Gabriela del Mal, tuvo 7 años en el cargo, siendo ya abiertamente, en el caso de Germán Mundaraín, él era, o sea, era claro, ¿no? De qué lado estaba él. Su papel el 11 de abril, o sea, quedó manifiestamente claro que el señor era capaz de burlarse del ciudadano y de las violaciones de derechos humanos. Pero Gabriela del Mal llegó siendo una activista abiertamente. O sea, una señora que era chavista, pero con la camisa roja. Y hablaba de la revolución y tal. Germán Mundaraí guardó esa forma al principio, aunque en sus actuaciones estaba claro. Todo eso nos lleva entonces a la necesidad de revisar qué dice la Constitución. Y entonces la Constitución dice lo siguiente en su artículo 280. Y dice así. A ver, tenemos por aquí lo tenemos. Ajá. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, quien será designado o designada por un único periodo de 7 años. Para ser defensor o defensora del pueblo se requiere ser venezolano, venezolana, bla, 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 etcétera, etcétera. Y en sus atribuciones se establece velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, ras, instar al fiscal o a la fiscal general de la República, solicitar al Consejo Moral Republicano, solicitar ante el órgano competente, presentar, velar, visitar, formular, promover. Entonces mi pregunta va a lo siguiente: ¿cuáles son las atribuciones reales de ese defensor del pueblo? Está pintado en la pared, porque todo lo que ese defensor puede hacer, lo puedo hacer yo por mi cuenta para defenderme yo mismo. Instar al fiscal, le mando una carta. Solicitar un habeas corpus, lo solicito ante un tribunal. O sea, la figura, muy bien, existe en otros países, pero la forma como está definida en la Constitución chavista hace que sea una institución útil para los venezolanos. Lo que pasa es que hay gente que si no existiera la Defensoría del Pueblo, si funcionase como es, jamás tendrían acceso. Porque hay gente que no tiene capacidad para escribir una carta y mandar a la Fiscalía para hacer una solicitud. Y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo debería poder actuar en caso de unos intereses colectivos, por ejemplo, una tribu indígena en el Estado Bolívar que van a demandar sus derechos humanos porque están destruyendo la Amazonia, buscando el oro. La Defensoría del Pueblo podría actuar en nombre de ellos, es decir, mira, se está violando los derechos de nuestros pueblos indígenas, destruyendo su medio ambiente. Pues tú agarras todos los aborígenes del Estado Bolívar y el 99,99% ni siquiera se les ocurre que pueden llegar a demandar al Estado. Entonces la Defensoría del Pueblo debería existir para eso, que no lo hacen. Ahí tú ves cómo la Amazonia está totalmente destruida. Y si vamos a regresar, estamos hablando del defensor del puesto, Mundaraí. Hubo casos terribles que él nunca actuó, y obviamente, por ejemplo, en la guarimba del 2004, los muchachos fueron brutalmente torturados y golpeados antes de presentar en tribunales, se denunció y no hubo nada. El caso de los quemados de Fuertemara, que yo participé en ese caso, lo asesoré, eso era terrible, ahí era obligatorio que la Defensoría del Pueblo participase junto con la Fiscalía porque no fue simplemente un crimen, pasó mucho más allá de un crimen. Pero Germán Mundaraí, bien, gracias. Entonces dice, Gabriela del Mal se llevó el récord. Y no hablemos de Mr. Músculo, porque ya ese hombre no tiene nombre. Sin duda. Está haciendo, bueno, una continuación de Gabriela, vergonzoso. No se sabe ni para qué están. Pero ahora, ya aterrizando y culminando, Marcelo, la labor del defensor de los derechos humanos, uno no la va, o sea, una labor en la sociedad que alguien tiene que cumplir. Sí. Es obvio.
el Estado siempre puede pasarse de la mano. El que tiene la autoridad muchas veces se le puede pasar la mano. Y al ciudadano alguien tiene que defenderlo y protegerlo. Pero ocurre que los defensores de los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos se ha convertido en refugio fundamental para gente de izquierda que utiliza la defensa de los derechos humanos para utilizar a su vez los derechos humanos como arma arrojadiza contra cualquier gobierno que no le simpatice a la izquierda. Por un lado. Y eso, ¿por qué yo llego a esa conclusión? Bueno, porque tengo el caso en Venezuela. O sea, tú revisas a los defensores de los derechos humanos previo a la llegada del chavismo al poder, y todos eran gente muy activa hasta que llegó el chavismo al poder y ellos se montaron en ese carro. Ahí se acabó la carrera que tenían como defensores de derechos humanos, empezando por Tarek Williams. Tarek Williams, los hermanos Villegas y toda esa gente, José Vicente Rangel, por Dios, o sea, los tipos se metieron de lleno al chavismo. Entonces, de alguna manera el venezolano está y estará siempre sospechando de los defensores de los derechos humanos cuando se salen de su rol. Por eso es que yo soy tan radical a veces con el caso de estas personas que forman parte de organizaciones no gubernamentales y después quieren formar parte de partidos o quieren entrar en la diatriba política. Me parece una estafa al ciudadano. Si una persona está en una organización no gubernamental, como lo eran estos promotores, estos muchachos de colegios del este de Caracas, que formaron una organización para promover la justicia de paz en las comunidades y evitar tal, la organización que se llamaba Primero Justicia, y después lo convirtieron entonces en partido político. Bueno, eso a mí me parece que es una burla, porque pareciera entonces que todo aquel que está haciendo defensa de los derechos humanos, en realidad lo que quiere es buscar una posición política. ¿Cómo evitamos eso? Mira, no veo la forma, porque ¿cómo saber si su intención era o no llegar a la política? Yo conozco muchos de los que han trabajado eso fuertemente ahorita, como mis compañeros, como que ya no está Alonso Medina Roa, y hasta el momento yo no les he visto veleidades políticas. No, pero, bueno, perdón. Pero perdón. Alfredo Romero fue candidato a la alcaldía de Baruta precandidato a la alcaldía de Baruta en el año 2008. Precandidato. Gonzalo Jimió, si no me equivoco, fue candidato o precandidato a el Parlamento latinoamericano. Alonso Medina Roa fue candidato o precandidato a la Asamblea Nacional. A mí por eso es que te lo digo, porque a mí me preocupan esas cosas. Pero fíjate, cuando ellos se lanzaron al ruedo totalmente con Foro Penal, que fue con la guarimba del 2014, de ahí en adelante no tuvieron ningún tipo de participación que pareciera política. A eso me refiero. Entonces digo, perfecto, si vas a abstraerte de una participación política, me parece muy bien. Que antes hayan querido hacerlo, cada quien busca su forma de expresarse, pero de ahí en adelante uno no los vio. Hay otras organizaciones, por ejemplo, está Fundesi, la Fundación para los Derechos Civiles o Ciudadanos, no recuerdo cómo se llama, de que esa sí dependía de Primero Justicia. Sin embargo, ellos trabajaron muchísimo con nosotros durante la guarinda. Ahí está Elenis Rodríguez, que después terminó como magistrada del Tribunal Supremo en el exilio. Ese es un caso que yo la conocí hace mucho tiempo y sabía sus intereses, sus intenciones políticas. No obstante, su trabajo fue impecable. Lo importante es que quienes más se dediquen, a partir de ese momento, se abstraigan totalmente del trabajo político. Pues todos tenemos en algún momento alguna afinidad, por lo menos, por un candidato, y dice, yo apoyo a fulano de tal. Pero cuando empiezas a hacer un trabajo de este tipo, tienes que retirarte para que no pierdas credibilidad. Lo más importante de un defensor de derechos humanos es su credibilidad, que cuando hable la gente diga, sí, debe ser verdad porque lo dijo fulano. De hecho, de la gente de Foro Penal tienen credibilidad porque se han mantenido muy, muy ecuánimes. De hecho, yo no he seguido formando parte de la organización, aunque siempre estoy en contacto y ellos saben que cualquier cosa que necesiten me pueden llamar cuando quieran, pero no he querido porque yo quiero decir exactamente lo que pienso. Y como parte de la organización tengo que seguir una línea
bastante aséptica, porque yo he soltado cualquier cantidad de cosas en mi Twitter que como miembro del Foro Penal no puede, son imposibles de sostener. Porque yo he hablado de tener una mano muy dura y reconozco que las cosas no están caminando. De hecho, hay un momento que yo dije, bueno, que decididamente, si no funciona por la buena, va a tener que funcionar por las malas y va a tener que actuarse. Yo he No, hablado y de eso. aparte de eso, que se supone que la gente que está en foro penal de alguna manera tiene que renunciar a tener posiciones abiertamente, eh, eh, digamos, posiciones que puedan causarle un problema a la defensa que están haciendo de sus casos, ¿no? Y eso uno entiende también que eso es un sacrificio y parte del asunto. Pero yo creo que también es una cuestión ciudadana, Marcelo, porque un ciudadano debe tener el control de a quien escoge. O sea, si yo digo, bueno, pero es que él es un buen defensor de los derechos humanos. Bueno, pero si es un buen defensor de los derechos humanos, que siga como defensor de los derechos humanos. Sí. Porque yo recuerdo siempre, yo esto se lo escuché a uno de los venezolanos, que ha habido varios juristas destacados en materia de derechos humanos internacionalmente, Asdrúbal Aguiar. Aguiar contaba que cuando a él lo nombraron gobernador del Distrito Federal, ministro del Interior, eso causó un impacto grave en la comunidad internacional de defensores de derechos humanos, porque decían, bueno, pero este señor, de ser jurista, defensor de los derechos humanos, ahora va a estar del otro lado. O sea, que se sintió como una pérdida, que se sintió como una cosa grave. Sin embargo, bueno, Asdrúbal Aguiar no está acusado en ninguna parte por haber violado los derechos humanos en los tiempos en lo que estuvo en esos casos. Pero yo creo que pasa por una responsabilidad del ciudadano. O sea, yo tengo el derecho de decir, mire, no, a mí me parece que fulano de tal es buen defensor de los derechos humanos, pero yo no lo quiero como alcalde, porque yo quiero como alcalde una persona que tenga la capacidad para ser alcalde, no un defensor de los derechos. Cada quien a lo suyo. Ojalá llegue ese día, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, es que, por ejemplo, tenemos personas como Carlos Nieto, de Una Ventana de Libertad, que toda la vida ha estado peleando por los derechos humanos de los privados de libertad. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué te preocupas por los presos? Y bueno, porque hasta los presos tienen derechos humanos, por mal que se hayan portado, tenemos que seguir ciertos parámetros, porque si no, los animales somos nosotros. Entonces, hay quienes me han dicho, oye, ¿qué te parecería él como director de prisiones? Digo, no sé, creo que yo lo prefiero como defensor de derechos humanos, porque él va a estar pendiente de todo, y al que esté como director de prisiones le va a montar el ojo y lo va a obligar a caminar derecho. Cuando yo estuve en prisiones, el director nacional de prisiones era una persona que venía del área de derechos humanos, y él me dijo, cuando llegó, dice, mira, muchos derechos humanos. Recuerda que una cosa que tenemos que ser duros, pero derechos humanos. Yo conseguí salir sin ninguna denuncia por violación de derechos humanos. Pero es difícil, porque cuando tú tienes que aplicar la ley por las buenas o por las malas, de alguna forma alguien se va a sentir afectado, porque es imposible llegar a los malandros y decirle, ay, muchacho, por favor, ándase bueno, pórtate bien, no hagas eso. O sea, tienes que llegar con un garrote grande y decir, ¿te vas a portar bien? Sí, o te lo tengo que explicar de otra manera. Entonces, eso también fue una circunstancia un poco compleja. Trató de hacerlo, salimos por lo pronto los dos sin ningún tipo de denuncia. Bueno, yo que era el único director que él nombró, no sé cuántos más incidentes habrá habido durante su gestión, salió bastante limpio, pero es muy difícil defender derechos humanos y aplicar la ley. Siempre cuando aplicas la ley tienes que poner una mano dura, que los defensores más puristas de los derechos humanos dicen, pero es que eso no se puede. Digo, pero, o sea, hay límites a lo que yo puedo hacer. Claro. O sea, yo tengo un malandro enfrente con una pistola y si lo mato estoy violando sus derechos humanos. Pero bueno, exactamente qué voy a hacer o sea, si soy policía, tengo que defenderme, tengo que defender a la gente. Entonces es difícil y por eso es preferible que los defensores de derechos humanos se mantengan en su función, porque van a obligar a todo el mundo a caminar derecho. Creo que ese será finalmente el camino, Marcelo. Pero lo más importante es el ciudadano. El ciudadano tiene que tener conciencia de lo que hacen las instituciones y entender que el ciudadano, como ciudadano, no se puede casar con un funcionario. O sea, un funcionario está allí para cumplir una labor y si la hace mal, la hizo mal y hay que reclamárselo. Eso está endiosando. Fíjate, otro ejemplo. Ramón Escobar Salón.
fiscal general de la República. Y siendo fiscal general de la República, hay gana aquel respeto porque era el hombre independiente, se atrevió a juzgar al presidente, sacó al tipo, todo aquello, ajá. Llega Caldera, lo nombra ministro del Interior. ¿Qué pasó? Fracaso como ministro del Interior. Sí. O sea, fue un fracaso absoluto. Quedó la famosa frase aquella de la lista de los 100, que había 100 azotes de barrio en Venezuela. Y el periodista le preguntaron, pero usted no tiene contado. Dice, bueno, ¿dónde está la lista? ¿Quiénes son? Pero todavía la estamos esperando. Se murió y entonces pasó a ser la burla junto a Piñerúa, que iba a sacar la lista de los corruptos, este iba a sacar la lista de los azotes de barrio y hasta el día de hoy no sabemos ni quiénes son los corruptos ni quiénes son los azotes de barrio. Entonces, por eso es que el asunto es que la política para los políticos y cada quien puede tener un rol mejor en la función pública. Al fin y al cabo todos son funcionarios públicos. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a ti y gracias a todos por escucharnos. Nosotros, amigos, nos reencontramos la semana que viene con más conversaciones con Marcelo Crovato. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuatro esperando.